un placer estar en esta ocasión con el maestro Carlos Ramírez. Él es el presidente de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, la CONSAR, como le conocemos popularmente, y es un gusto tenerte en Arena Pública en esta mañana. Gracias, Samuel, por la oportunidad. Gracias, Carlos. A 18 años del funcionamiento del sistema de las AFORES, de las administradoras de fondos para el retiro, ¿cuáles serían los tres aspectos, digamos, que tendríamos que destacar por preocupantes en este momento, Carlos? Permíteme diferenciar entre los aspectos positivos que se han logrado a lo largo de estos 18 años y los enormes desafíos que quedan pendientes. Muy brevemente, ¿en qué se ha avanzado, Samuel, a lo largo de 18 años? Muy importante, se le ha otorgado derechos de propiedad a los trabajadores sobre su cuenta para el retiro. No olvidemos que en el viejo esquema de pensiones de reparto había una promesa de pagar una pensión que no estaba fondeada, que no había recursos para sufragar, y esa promesa pues era una promesa absolutamente poco clara respecto a si se iba a cumplir o no se iba a cumplir. Hoy lo que tenemos es la garantía, la certeza, los 53 millones de ahorradores, que lo que tengan en su Afore se les va a entregar, ya sea a través de una pensión o a través de en efectivo, o parte y parte. Ese es un aspecto muy importante. Hemos ganado en transparencia de una manera sin precedentes. No perdamos de vista también de dónde venimos, el viejo esquema de reparto, a dónde estaban los recursos, cómo se utilizaron, en qué se utilizaron, etcétera. Realmente este modelo de cuentas individuales, transparencia diaria, sabemos cuánto valen los fondos todos los días, los trabajadores reciben 3 estados de cuenta al año, pueden consultar su estado de cuenta cuantas veces quieran por internet, en fin, hay información que publicamos mensual, abierta a todo el público. Sí. En eso hemos ganado también. Y hemos ganado en otro tema muy importante, que es, le hemos dado libertad de elección a las personas. Es decir, hoy son participantes activos, los quisiéramos más activos claramente, pero son participantes activos de este proceso, se pueden cambiar de Afore, pueden observar la tabla de rendimientos, de comisiones, de servicios. Ahora bien, no es los únicos beneficios que se han logrado con este sistema, pero diría que son 3 de los más importantes. ¿Cuáles son los retos pendientes? Y ahí me enfoco pues a los 3 más relevantes. El primero, la cobertura. Este sistema de pensiones solo está cubriendo 4 de 10 trabajadores, 4 de 10 mexicanos, y la gran pregunta que debemos de hacernos como sociedad es ¿de qué van a vivir los 6 restantes al momento de que alcancen las edades de retiro? No perdamos de vista que estamos viviendo una transición demográfica que se va a acelerar de manera notoria a partir del año 2030 y por tanto, si no actuamos en estos próximos 15 años, realmente se va a cerrar la ventana de posibilidades. Segundo, ¿qué tasas de reemplazo le vamos a dar a los ahorradores que sí están en el sistema? Lo sabemos de antemano. Estamos ahorrando menos de lo que debiésemos, una aportación obligatoria que es muy pequeña, hay muy poco ahorro voluntario y por tanto, por más rendimientos buenos que tengamos, por más bajas comisiones que tengamos, si no logramos aumentar el monto de ahorro colectivo, las pensiones se van a quedar por debajo de las expectativas de los ahorradores, ¿no? Y naturalmente, hay retos aledaños al sistema de pensiones. ¿Qué vamos a hacer con estos sistemas de pensiones todavía de reparto que sobreviven en el país y que están drenando los recursos tanto de las paraestatales como de los estados y municipios, de las universidades públicas? El viejo modelo de reparto que es inviable simplemente por la inercia demográfica. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Y qué vamos a hacer naturalmente con los sistemas de pensiones que son financieramente inviables? Y bueno, yo diría esa pregunta debemos hacer. No es un tema del SAR como tal, pero naturalmente pues involucra todo el modelo de pensiones actual. A ver, el tema de las pensiones en su conjunto, más allá del SAR, es un tema que creo que es muy delicado, visto desde la perspectiva de la sustentabilidad financiera hacia los próximos años. Así es. Y que no estamos como sociedad abordándolo
con la premura y con la importancia que tiene. Coincido. Que tiene esta problemática. Pareciera ser que los gobiernos, incluyendo el actual, están pateando el balón hacia adelante, sin tomar acciones concretas para resolver la gran problemática pensionaria que tenemos en el país, que, por cierto, suma varios billones de pesos ya. Mira, yo diría, naturalmente, sí hay un tema en donde como sociedad esta problemática de las pensiones no le hemos puesto la atención necesaria. Sí hay una realidad en el sentido de que han habido otras prioridades que han al final del día prevalecido por encima de esta. Creo que este gobierno, Samuel, tomó la iniciativa de presentar una iniciativa de ley en septiembre del 2013, en donde se planteaban 3 aspectos centrales: la creación de la pensión universal, la creación del seguro por desempleo y una reforma ambiciosa, tal vez con algunos temas que no entraron en esa iniciativa, pero ambiciosa, de la ley del sistema del ahorro para el retiro. Aprobada por la Cámara de Diputados, discutida ampliamente y aprobada, y desafortunadamente pues no ha pasado en el Senado de la República. No quisiera enfocarme en esa iniciativa, porque bueno, pues el Senado tendrá sus razones y los tiempos que determine. Yo más bien plantearía, ¿tenemos o no una oportunidad en lo que resta del gobierno para hacer algo? Y creo que sí la tenemos. Es decir, ¿por qué? Porque ya se aprobaron, digamos, las grandes reformas durante esta administración, impulsadas por el presidente Peña Nieto. Y creo que las condiciones en el Congreso en el segundo trienio son favorables para poder abordar este tipo de problemáticas, pensando en que este gobierno quiere ser responsable y no dejar la problemática, como bien dices, al siguiente gobierno. Entonces, mi visión, soy optimista, creo que hay una ventana de oportunidad y que eso es a donde debemos de enfocarnos. Me gusta el optimismo que estás comentando. Sin embargo, veo alrededor, en el contexto internacional, una situación que pareciera ser que ha empeorado, que financieramente hay una gran volatilidad en el mundo. Sí. Pareciera ser que los pronósticos de crecimiento cada vez que se revisan son a la baja, no solamente para el 2016, sino para los siguientes años, y esto entrañaría una mayor presión sobre las finanzas públicas, particularmente a partir de una deuda que ha crecido en los últimos años de manera importante, sobre todo la deuda externa. Todo este contexto, sí, digamos, internacional en el que pareciera ser que nos vamos a mover en los próximos años. Incluso Bank of America decía en los días pasados que esperan precios petroleros bajos para los próximos 5 o 6 años. Es decir, hay problemas estructurales con el crecimiento, sí, de la economía mundial, y por lo tanto hay problemas seguramente para que las finanzas públicas en el país tengan mejores tiempos. Sí. Dicho esto, sí, puesto en este contexto el problema de las pensiones, no estoy seguro, y pregunto tu opinión, Carlos, no estoy seguro que haya las rendijas de oportunidad necesarias para poner sobre la mesa un tema que requiere recursos. A todas luces, por lo menos de entrada, requiere recursos fiscales para poder solventarlo. Mira, tu pregunta es muy pertinente. Coincido plenamente en contextualizar que vivimos un periodo complejo a nivel de mercados financieros. Creo que no cabe la menor duda de que los próximos 2 o 3 años los mercados financieros estarán volátiles. En tanto no se disipe la incertidumbre que existe a nivel global respecto al crecimiento de China, respecto a la política monetaria en los Estados Unidos, realmente seguiremos en este periodo de volatilidad. Coincido con tu visión. Ahora, no perdamos de vista que la reforma a los sistemas de pensiones pueden o no
pueden o no requerir recursos públicos de entrada. ¿Y a qué me refiero? Es decir, muchas de las reformas que se podrían hacer no requieren recursos públicos. Es decir, podríamos, simplemente te menciono algunos aspectos. Temas que están vinculados al ahorro voluntario, podríamos trabajar en ellos sin que representen un costo demasiado alto para las finanzas públicas. Temas del régimen de inversión de las AFORES para darles oportunidad a obtener mejores rendimientos no requieren recursos. Temas asociados, todo lo que tiene que ver con gobierno corporativo de las AFORES, beneficiarios, traspasos, todo eso no requiere recursos. ¿Qué sí requiere recursos? Requiere recursos el tema, por ejemplo, de la pensión universal, ¿no? Crear un pilar cero que esté vinculado con el pilar contributivo, pero ese pilar cero no requeriría recursos inmediatos. De hecho, ya los estamos sufragando a través del programa 65 y más, o sea que ya consume recursos considerables. Entonces, yo diría que de entrada no requeriría un esfuerzo fiscal mayor. Naturalmente, habrá que prever que conforme envejezca más la población, habrá que tomar las provisiones correspondientes. Pero de entrada no habría ese costo inmediato. Las reformas a los sistemas de pensiones de reparto, pues ciertamente una transición de esa índole sí podría representar un costo, pero también un costo que se iría, pues el costo de la transición famoso, que sería un costo del mediano y largo plazo, en donde creo que el país podría al menos sentar las bases para llevar a efecto estos cambios. Pero no me gustaría que la discusión se centrara en, híjole, no tenemos ahorita recursos fiscales, que es correcto, y entonces no podemos hacer nada. No, es que sí podemos hacer cosas, por lo menos avancemos en los temas en donde no hay necesidades fiscales urgentes, inmediatas, y donde claramente están distinguidos en un diagnóstico ya mucho más elaborado del sistema. Ahora, sobre esto, sí. ¿Sería deseable, y pregunto tu punto de vista al respecto, sería deseable que se estableciera una especie de periodo de transición para que, digamos, en el futuro no haya nuevos rescates privados, y pongo eso de privados entre comillas, de sistemas de pensiones, como ha ocurrido en el pasado? Bueno, hoy tenemos uno enfrente que es el de Pemex, ¿no? Y tenemos una fecha fatídica que es el 11 de agosto, en donde Pemex tiene que cambiar su régimen de pensiones. Bueno, son trabajadores de una empresa a la que todos los mexicanos vamos a tener que meter de alguna manera dinero para poder rescatarla, y estoy usando términos que quiero entrecomillar. ¿No sería deseable que se estableciera un periodo de transición legal, de tal manera, no sé si constitucional, de tal manera en el que se ponga punto final a que se prohíba terminantemente que se den este tipo de operaciones? Pues mira, no me corresponde a mí, digamos, ahora sí que proponer una medida de esa naturaleza, pero no pareciera estar muy lejana a los incentivos que se requieren para verdaderamente transformar los sistemas de reparto. Es decir, ¿por qué no se reforman los sistemas de reparto? Es decir, ¿por qué un Estado de la República que tiene un sistema de pensiones que a todas luces es financieramente inviable y lo sabe, que no está recibiendo las contribuciones necesarias para fondear las pensiones futuras, que le está consumiendo cada vez más recursos al erario estatal y que tenemos muchos casos de esos a nivel de la República? ¿Por qué no reforman su sistema de pensiones? Bueno, pues no lo reforman, primero porque les va a costar de entrada, naturalmente, y probablemente no tengan los recursos, y segundo, no hay los incentivos suficientemente poderosos para que lo hagan, y como bien dices, pues es a cierto punto fácil seguir pateando un poco el bote, ¿no? Yo creo que para poder hacer una modificación de esa naturaleza se requieren incentivos poderosos, tal y como se estableció en el presupuesto de egresos de la Federación para el caso Pemex, por ejemplo. Entonces, coincido en tu apreciación. Naturalmente nosotros, como reguladores del sistema de ahorro para el retiro, no nos corresponde y de hecho no nos compete dar ese tipo de recomendaciones, pero coincido en la apreciación de que se requieren acciones decididas para poder
cambiar los incentivos que existen actualmente. Sí, ese es un tema, el tema de los incentivos, sí, que evidentemente no están, y tenemos entonces universidades, municipios, exacto, estados absolutamente quebrados, con pasivos laborales altísimos, y que pareciera ser que no hay manera de que eso cambie mientras haya una federación o haya unos recursos federales que están sosteniendo ese tipo de sistemas, ¿no? Ahora, respecto de propiamente del sistema SAR, mencionaste un problema que es un reto, que es que nuestros pensionados, cuando lleguen a la edad, bueno, nuestros trabajadores cuando lleguen a la edad de pensionados, no van a tener los recursos suficientes, así es, para poder tener una pensión digna, sí, durante su vejez, sí, que cada vez es un tiempo mayor, este tiempo así de es, la vejez. Sí. ¿Qué necesitamos hacer? Seguramente tendremos que hacer algo con los porcentajes de aportación de parte de los propios trabajadores, del propio gobierno y de las propias empresas. ¿Qué necesitamos hacer? Porque este es un tema apremiante. Sin duda. Mira, tenemos un espejo muy claro con lo que está ocurriendo en Chile. Nada más que 15 años adelante. Los chilenos están empezando a retirarse, una economía que sí ha crecido a lo largo de los últimos 30 años, que recientemente ha tenido un bajón, pero que ha crecido en términos generales, y que sin embargo los ahorradores están recibiendo pensiones cercanas entre el 40 y el 50% y están insatisfechos, porque no se les alertó a tiempo de que no estaban ahorrando lo suficiente. En Chile la aportación es del 10%, y toda la aportación proviene del trabajador. No se les alertó a tiempo, se les sobrevendió. Perdón, aquí es del 1... Del 6, de aquí del 1%, el trabajador. Del 1% del trabajador. La aportación colectiva 6,5% con la patronal, allá 10%. Okay. Entonces no se les alertó que no estaban ahorrando lo suficiente, se les sobrevendió tal vez demasiado el sistema de cuentas individuales. ¿Y qué está ocurriendo? Están recibiendo pensiones menores a las expectativas y hay una gran insatisfacción social. No podemos permitir que eso nos pase. Por eso yo he sido muy vocal en esta problemática, para que no haya ninguna duda. Aquí no hay nada que esconder. Seamos francos. Hoy lo que tenemos es que una persona que tiene un ingreso de 5 salarios mínimos para arriba, porque a los de un poco más abajo tienen otras condiciones y otras características, sí, pero un trabajador de 5 salarios mínimos, cumpliendo las 1,250 semanas de cotización, lo más probable es que se lleve una pensión cercana al 30-35% de su salario. Entonces, ¿qué hacer? Siempre va a entrar la discusión. ¿Quién aporta más? ¿El gobierno, el trabajador o el patrón? Yo creo que en nuestro caso muy particular, dada la baja aportación del trabajador, tenemos que ser realistas de que el trabajador tiene que aportar más. Tiene que aportar más. Y lo puede hacer solo por 2 vías, por la parte obligatoria o por la parte voluntaria. La parte obligatoria, creo que otros países han experimentado con modelos en donde se puede aumentar la aportación de manera gradual, dándole la posibilidad al trabajador de decir no quiero, es decir, dándoles el opt-out, y de esa manera dejándolo a consideración de cada una de las personas en su propia conciencia qué es lo que quieren hacer, pero el default, que la opción de default sea ahorrar más. Hagámoslo con una transición, una gradualidad. Yo creo que es viable a partir más o menos de 5 salarios para arriba. ¿Han hecho sondeos respecto de esto, de si el trabajador estaría dispuesto a aportar más? Le hemos preguntado en nuestras encuestas a los ahorradores si estarían dispuestos a ahorrar más. Déjame decirte que no le hemos fraseado tal y como te estoy ahorita narrando el punto, pero la respuesta siempre es sí, pero bajo ciertas condiciones, ¿no? Estudios que se han hecho también en nuestras encuestas y otros demuestran que la gente no valora el ahorro pensionario. Esa es una realidad, porque piensa que estaría mejor teniéndolo en el bolsillo. Perdón, y otra cosa más, sí, la pérdida de ingreso en términos reales que hemos vivido en los últimos años no es un factor que inhibe, no, sin duda, ya no digamos el deseo, la sin duda, capacidad real para ahorrar. Mira,
es innegable que la primera condicionante para poder tener capacidad de ahorro pues es el ingreso. Si ese ingreso se ha por lo menos mantenido estable en los últimos años, pero no ha crecido de manera sistemática, y obviamente si tomamos la ventana de 30 años, pues el deterioro es significativo. Pues eso es lo que siempre nos responden los ahorradores. Si tuviera más, pues podría ahorrar un poco más. Ahora, por eso hablo de que otros países lo que han buscado hacer es segmentar a sus poblaciones. Las personas de menores ingresos muy probablemente no están en capacidad de ahorrar más, simplemente no están en capacidad de ahorrar más, y muy probablemente no tendríamos que meterlos en un esquema de aumento de aportaciones. Tal vez darles la posibilidad, pero no meterlos por default en esta alternativa. ¿Qué les podríamos ofrecer a estas personas? Tú recuerdas que la cuota social en México es una aportación que hace el gobierno federal a todas las cuentas de entre 1 y 15 salarios mínimos. Sí. Ya se hizo más progresiva en una reforma en el 2010, pero todavía la podríamos hacer más progresiva, dejando que solamente la reciban las personas verdaderamente de menores ingresos, y las personas que tienen ya un ingreso un poco mejor, ahí sí, darles una alternativa de paripasos. Obviamente tú contribuyes, alguien más contribuye, ya sea el patrón o el gobierno, dándoles la opción de si quieres o no quieres ahorrar más, y estableciendo un periodo de gradualidad que no les afectará en su ingreso cotidiano. Eso es lo que han intentado otros países. No digo que sea el único modelo existente para el caso mexicano, pero me parece que podría ser una alternativa. Ahora, tenemos que hacer otras cosas, no es solo la aportación, los rendimientos. Yo estoy muy preocupado, Samuel, muy preocupado, porque las Afores han pagado muy buenos rendimientos a lo largo de 18 años, pero los próximos 18 años se ven realmente complejos. Y si no liberalizamos el régimen de inversión, modificando el límite de inversión en valores extranjeros del 20%, ampliando el límite de renta variable, que actualmente es de los más bajos del mundo, en 40%, y dando a las Afores más libertad para elegir sus opciones de inversión, no hay manera que vamos a poder pagar esos rendimientos. A ver, tenemos años, Carlos, platicando esto. Sí, es cierto. Tú y yo hemos platicado de este tema años. Es correcto. Incluso antes de que estuvieras en... Así es. Sí, es correcto. Tenemos años platicando esto. Como de otros temas en el país, y no damos los pasos en la dirección que sabemos que es la dirección correcta. Régimen de inversión. Sí. Tenemos un mercado de valores sumamente pequeño. Así es. Que no es capaz de ofrecer las alternativas, y tenemos además un mercado altamente volátil, cada vez más volátil pareciera ser, sí. Por las condiciones macro que hemos hablado anteriormente. Entonces, de esto que estás mencionando y que me parece que es muy importante, hay pasos concretos con quienes tienen que tomar las decisiones, el secretario de Hacienda, el Congreso de la Unión, los sindicatos. ¿Hay pasos concretos en este sentido, Carlos? Mira, los pasos concretos naturalmente fueron un primer paso, tal vez con algunas limitaciones, pero un primer paso fue la iniciativa que presentó el presidente Peña Nieto. Esa iniciativa pues está a consideración del Senado, y ahí sigue la discusión. ¿Y el Senado no ha hecho nada al respecto? No se ha pronunciado al respecto. Yo lo que he hecho a lo largo de estos 2 años y medio, Samuel, es tener múltiples conversaciones con legisladores, no solo cuando tocó estar en diputados, sino ahora en el Senado, pues para sensibilizarlos sobre esta problemática. Es que tal vez para ti, para mí, es, como bien dices, un tema que hemos conversado ya a lo largo de muchos años, pero para muchos legisladores este tema no está en el radar. Entonces, hay una tarea de entrada de sensibilizarlos y de socializar esta problemática. Ahora, naturalmente, la Secretaría de Hacienda está perfectamente al tanto de la situación que guarda el sistema del ahorro para el retiro, y otra vez yo estoy, digamos, optimista de que este segundo trienio tendremos una ventana de oportunidad para hacer algo. Hay algunas acciones que vienen en camino, por ejemplo, y te lo adelanto, le pedimos a la OSD que hiciera una evaluación, un diagnóstico del sistema de pensiones mexicano, y nos presentará los resultados en octubre de este año. ¿Con qué propósito? El propósito es precisamente tener un diagnóstico escrito por un tercero,
No es por nosotros, no es por la CONSAR, no es por el gobierno, no es porque tú sabes que estos temas además se politizan fácilmente, y ponerlo en la mesa de discusión. También está pendiente esta iniciativa que en su momento surgió en la Cámara de Diputados de crear un grupo de expertos que analizara las condiciones del sistema y que planteara una serie de reflexiones y de recomendaciones para implementar, que creo que puede ser un camino para legitimar cualquier esfuerzo legislativo futuro. Eso también, al parecer, está ganando tracción y podría ocurrir en el segundo semestre del año. En fin, tienes razón. Pareciera que nos estamos moviendo más lento de las necesidades que tiene esto, pero yo reitero, creo que en el segundo trienio habrá una ventana de oportunidad. Ahora, este es un tema estrictamente político, digamos, no es un tema técnico, ha sido estudiado muchísimas veces, el Banco Mundial tiene estudios al respecto. Nunca se ha hecho un diagnóstico integral del sistema, nunca, no tenemos ni uno, sí se han hecho esporádicamente alguna serie de recomendaciones, pero nunca se ha hecho un estudio como el que nos va a presentar la OECD. Pero digamos... Pero más o menos tienes razón, o sea, se sabe la problemática que existe. Sí. Y los caminos de solución. En todo caso será un tema de ventana política de oportunidad, si es que no surgen coyunturas políticas distintas a estas. Ahora, para ir cerrando, sí. Carlos... COFECE tiene una preocupación concreta que lo ha expresado públicamente respecto de la competencia en el mercado. Son muy pocos jugadores los que están en el mercado. ¿Cuántos intermediarios tenemos? 11 intermediarios en México. Número que probablemente se reducirá. Hasta ahora no tenemos ninguna... Pero digamos, las tendencias que hay siempre son a que sean menos jugadores de los... Este es un negocio de economías de escala, entonces ciertamente podría eventualmente cerrarse todavía más esa ventana, pero no tenemos ninguna indicación de que así va a ocurrir ahorita. Entiendo que la preocupación de COFECE tiene que ver con posibles actos de colusión o posibles actos que impiden la libre competencia en el mercado de las pensiones. ¿Qué preocupación tiene CONSAR como regulador al respecto? Porque en todo caso, más allá de COFECE, claro, son ustedes los reguladores sin de duda, este mercado. Sin duda. Mira, bueno, en principio decirte que estamos apoyando las gestiones que está haciendo, las investigaciones que está haciendo la COFECE, y naturalmente seremos los primeros, en caso de hallarse alguna situación en particular, los primeros en no solo apoyar y naturalmente estar al frente de este proceso, sino a través de nuestros procesos propios de supervisión y de sanción. Hemos estado intercambiando información con la comisión, son ellos los responsables de vigilar el buen funcionamiento de los mercados desde el punto de vista naturalmente de la competencia. Entonces nosotros nos sumamos a esa investigación. Ahora, ¿cuáles han sido las preocupaciones de la CONSAR en materia de competencia? Brevemente, dos grandes frentes. Uno, naturalmente, toda la problemática de los traspasos. Yo el año pasado, recordarás, fui muy vocal en este tema. Insistí mucho en la problemática, 2.4 millones de traspasos, muchos traspasos, 56% de ellos sin sentido, es decir, de afores de más alto rendimiento a menores rendimientos. Las afores se gastaron 7.500 millones de pesos en gasto comercial, que sería un recurso que podría destinarse a mejorar su infraestructura tecnológica, de sus manejadores de fondos. Perdón, ¿se gastaron 7.500 millones de pesos en gasto comercial? Es decir, hay una industria paralela, no nos hemos dado cuenta, pero esta industria tiene industrias paralelas y esta es la más importante. Que obviamente le restan a la rentabilidad. No le restan a la rentabilidad porque este recurso, digamos, es del ingreso de las afores. Lo que pasa es que ese ingreso de las afores podría destinarse más a tener mejor capital humano, tener mejor tecnología o incluso bajar más rápido las comisiones en vez de estar gastando tantos recursos en agentes promotores. Pero son 7.500 millones que en el balance vienen como gasto de comercialización, sí, o como costo operativo. Sí, como que costo al final operativo. Aprietan los márgenes. Aprieta los márgenes. Incluso va en contra de la propia rentabilidad de las administradoras. Lo que pasa es que hay administradoras que han
ha sido parte de su modelo de negocios. La rentabilidad no ha sido su prioridad de corto plazo y han buscado crecer orgánicamente de manera importante, pensando tal vez que eventualmente eso les va a redituar, ¿no? 7,500 millones de pesos, 45,000 agentes promotores en las calles. Y reitero, esa problemática nosotros ya habíamos hecho un diagnóstico, ya habíamos señalado nuestra preocupación. Puede ser sin tener yo conocimiento, porque no conozco exactamente el énfasis de la investigación de COFECE, que por ahí pueda estar parte de la preocupación de la autoridad en materia de competencia. La otra preocupación que tenemos tiene que ver con lo que mencionabas previamente del tamaño del mercado financiero. Esta es una industria que ya maneja 2.5 billones de pesos, con pocos jugadores. El poder de mercado que tienen pues, las 4 o 5 afores grandes, y todas prácticamente, es muy significativo. Y eso naturalmente en un mercado en donde están comprando y vendiendo todos los días valores, pues se puede prestar a, si no existen el gobierno corporativo adecuado, los contrapesos adecuados, se puede prestar a eventos naturalmente no deseados. Entonces, sí, es una preocupación de la autoridad, tanto la parte financiera como la parte comercial. ¿Qué tipo de soluciones se pueden dar? Bueno, pues en la parte comercial hemos tomado algunas acciones ya importantes a partir de marzo de este año. La investigación de COFECE es más hacia atrás. A partir de marzo tomamos algunas medidas. Y en la parte financiera, bueno, estamos trabajando con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, con la Secretaría de Hacienda para encontrar mejores mecanismos, pues digamos, en este proceso de compraventa para que las afores pues sean actores que estén pues constreñidos dentro de su tamaño, constreñidos a seguir, pues digamos, las mejores prácticas en materia de compra y venta de valores. Es decir, hay sospechas fundadas de que intermediarios pudieran estar, digamos, ejerciendo... No hay sospechas fundadas, no tengo, digamos, no es una sospecha, es una preocupación que existe conforme vaya creciendo el sistema y nuestro mercado financiero crezca más lento que el sistema, que es lo que ha ocurrido. Es decir, estos intermediarios cada día son más grandes y el mercado financiero crece, sí, pero a un ritmo menor. Entonces, conforme crezcamos más acá, pues se vuelve más, digamos, más preocupante el potencial poder de mercado y cómo se ejerce de este lado. Claro, para eso estamos nosotros, vigilantes, y por eso está la Comisión Nacional Bancaria de Valores y por eso naturalmente está la Secretaría de Hacienda. Pero no tengo ningún caso en particular. Lo que quiero decirte es que hay en materia de competencia esas dos grandes preocupaciones nuestras, digamos que le damos seguimiento pues constantemente y que habrá que tomar medidas adicionales. Muy bien, para terminar, probablemente después del 11 de agosto, pues los nuevos trabajadores de Pemex, que no sé si haya nuevos trabajadores de Pemex, eso vamos a verlo, pero los nuevos trabajadores de Pemex estarán bajo un régimen como el de las Afores o el de las Afores, probablemente porque hacia ahí apunta este cambio en el régimen de jubilaciones de la empresa, de la petrolera. Digamos, el sistema del SAR no tiene ningún problema en asumir ese nuevo jugador de mercado, ese nuevo generador. Desconozco al 100% lo que al final del día determine la empresa junto con el sindicato, pero lo que sí te puedo decir es que en este sistema de pensiones caben todos los mexicanos. De hecho, está abierto a todos los mexicanos. Tú recordarás que ya desde hace muchos años se abrió el sistema a todos. Cualquier persona puede abrir una cuenta de Afore. Entonces, ni se diga si se hace a través de un cambio de esta naturaleza en donde se incorporarían directamente, ¿no? Entonces, lo que te puedo responder es que sí, estás 100% listo a recibir a estos o cualquier otros mexicanos que se sumen a este sistema de cuentas individuales. Yo creo que a lo que debemos de aspirar como mexicanos es tener un sistema nacional de pensiones que le permita a los mexicanos tener una cuenta que no importa dónde puedes laborar, si estás trabajando en Pemex, si estás trabajando en Hacienda, si estás trabajando en una empresa privada, si estás trabajando en un gobierno estatal, en una universidad, siempre que tu cuenta te vaya acompañando a lo largo de todo tu ciclo productivo. Eso es a lo que debemos de aspirar y por tanto, si se da este cambio, pues bienvenido. ¿Es deseable que CONSAR tenga un mayor grado de autonomía? Me parece que, digamos,
otra vez, me refiero a las prácticas internacionales. Las comisiones reguladoras en materia de pensiones en los países con sistemas de pensiones más desarrollados tienen esquemas de mayor autonomía. O sea, sí la práctica internacional es esa. Yo diría que en el caso mexicano, tal vez nosotros al final del día operamos a través de nuestros órganos de gobierno. Esos órganos de gobierno participan pues, el sector gobierno, el sector obrero, el sector patronal, y ha funcionado relativamente bien, Samuel. Es decir, las decisiones de este sistema no las toma la CONSAR por sí mismas, y es sano que no seamos nosotros los que tomamos todas las decisiones de manera totalmente autónoma. Nos regimos bajo este arreglo institucional que en términos generales ha dado resultados. Otras experiencias muestran que tal vez el regulador, sobre todo tener más facultades, eso no cabe la menor duda, ¿no? Y esas facultades, de hecho, se las pedíamos al Congreso de la Unión en esta reforma que presentó el presidente Peña Nieto. Que no ha prosperado, desafortunadamente. Que no prosperó. Así es. Lo pregunto, y para terminar, porque somos los trabajadores mexicanos los que estamos financiando la deuda pública del gobierno federal. Digamos, en su gran mayoría, las AFORES son las grandes compradoras de títulos de deuda, sobre todo por el régimen actual de inversión, de títulos de deuda del gobierno. Y es el gobierno federal el que dirige al regulador, entonces, que preside al regulador, perdón. Entonces, por eso pregunto acerca de la autonomía. Pero no perdamos de vista dos cosas, Samuel. O sea, digamos, como siempre, es una muy buena pregunta. Uno, si tú ves la participación de los intermediarios financieros en la compra de bonos gubernamentales, tú podrás observar que las AFORES no son el principal participante. Es decir, ya hay participantes y sobre todo ha habido una gran participación de extranjeros, digamos, son tenedores de bonos muy significativos. Y la participación de las AFORES se ha mantenido relativamente constante. Sí, de los 2.5 billones de pesos, la mitad de esos recursos están invertidos en instrumentos gubernamentales. Entonces, pero no es, el gobierno federal no es dependiente de las AFORES para colocar deuda. Eso está totalmente probado y muy claro. Ahora bien, el segundo punto, no perdamos de vista que si bien los trabajadores sí efectivamente han comprado, pues al final del día son los que sostienen esta compra de bonos gubernamentales, los trabajadores han obtenido un excelente rendimiento por ese proceso. Es decir, no es que el trabajador le preste al gobierno y no obtenga nada a cambio. El gobierno es un muy buen pagador y ha permitido pagar muy atractivos rendimientos a lo largo de estos 18 años. Es más, yo te diría, si tú recordarás, cuando se abrió el sistema, como no estaba abierto el régimen de inversión, todo se invertía en instrumentos gubernamentales. Ya llevamos ese nivel a 50%, tomó bastante tiempo, pero fue gracias en buena medida a esa participación que los trabajadores pudieron obtener buenos rendimientos. Ahora, yo creo que ahora hay que enfocarnos en los próximos 18 años, y ahí sí hay una coincidencia contigo en el sentido de que necesitamos una mayor diversificación del portafolio. Tener 50% de instrumentos gubernamentales en un portafolio parece excesivo, sobre todo si se compara con otros sistemas pensioneros en el mundo. ¿Qué grado de autonomía sería deseable? No, digamos, eso naturalmente no me corresponde a mí decirlo, yo soy juez y parte en esto. Yo reitero, nosotros trabajamos bajo la arquitectura institucional que nos corresponde. Otros países han tomado medidas de darle mayor autonomía al órgano regulador, pero yo me siento muy cómodo con el sistema institucional actual porque es una arquitectura institucional que permite tomar decisiones colegiadas, en donde participan el sector obrero, que es un importante contrapeso, el sector empresarial y naturalmente el gobierno. El gobierno por sí mismo no puede tomar las decisiones de este sistema de pensiones, tiene que obviamente consensuarlos con los otros dos grandes participantes. Pues te agradezco mucho el tiempo, Carlos. Gracias, Samuel, muy amable.